Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y me complace mucho acompañarlos a esta hora de la tarde y los que están viendo nuestra emisión nocturna. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Don José Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Doña María Andrea. Bien, Nacho, buenas tardes. ¿Qué ha hecho? Todo bien, Nacho, aquí pendiente las noticias. No, hoy no. Ah. Y Duber, aquí, no, le mostramos la barriga a Duber, hombre, y salude. ¿Ya lo prendió? Sí, lo cogimos en el momento. El doctor Alarcón no vino, así que... Nacho, lo que pasa es que él tiene un problema logístico en su otro trabajo. Una compañera está en Europa y lo tienen doblado. Ya. Bueno, lo extrañamos con los asuntos después de todo lo que pasó en Cali, que usted me lo iba a contar, pero ayer... Yo le iba a mostrar los videos ayer. Sí, pero con tanto invitado que hemos tenido por estos días en la primera mesa de opinión de Antioquia, pues se nos ha vuelto el tiempo cada vez más complejo. Hoy tenemos que iniciar rápidamente porque tenemos temas bastante interesantes, invitados de muy buen nivel. Arranquemos con, pues Petro está dando noticias con su ida a Nueva York y entonces que se le varó la comitiva, que no llegó, que no le llegó a Biden, que esto, que no lo tiene que estar persiguiendo, en fin, salen una cantidad de comentarios. ¿Cuál fue la realidad de esto? Dicen que fue que se le retrasó la comitiva. Sí, Nacho, la realidad fue que en el último evento con el presidente Biden, que era una cena que era a las 7 de la noche hora de Nueva York, el presidente Gustavo Petro, que estaba hospedado en la casa de la embajadora de Colombia ante la ONU, al parecer relativamente cerca, pero salió 20 minutos antes y no alcanzó a llegar. Llegó prácticamente 50 minutos después de que había empezado el evento y ya no estaba el presidente Biden en dicho lugar. Esto obviamente no es la mejor manera de concluir la visita del presidente Petro a Nueva York, a la ONU y a los Estados Unidos, porque recordemos que su visita estuvo enmarcada en medio de la intervención de 20 minutos donde le dio duro a varios países por la doble moral que tienen frente al manejo de las drogas y el cuidado de la selva amazónica. Intervención que, por cierto, ayer corrigió y en la cual manifestó que había sido malinterpretado, que el enemigo en realidad era un enemigo interno y no era la comunidad internacional. O sea, se está echando como enemigos a varios países con esa intervención que hizo. Obviamente, dentro de su viaje también estuvo enmarcado la comparación que hizo entre petróleo, carbón y coca, que también fue bastante cuestionada, porque a juicio de muchos nunca es comparable, son comparables estos tres productos. Y finaliza desafortunadamente con la inasistencia a este evento en el que estaban los 190 presidentes. No se supo si la situación que vivió Petro la vivieron otros, pero la gran mayoría se hizo presente al evento con el presidente Biden. Y recordemos, Nacho, que nada menos esta semana, en un evento donde estaba recibiendo los nuevos embajadores en Rusia, el señor Vladimir Putin dijo que Colombia era un aliado estratégico en la región. Entonces, en medio de ese escenario, Colombia aliado estratégico en la región de Rusia, lo que dijo el presidente allá en varios eventos. Y para rematar, no va a la última cena con el señor Joe Biden. Pero no era solamente con él, era con todos los presidentes. Y tengo entendido que no era un evento oficial realmente de la ONU. Es decir, no estaba dentro de la agenda como tal que iba a intervenir, ¿no? Les ofrecemos esta cena, bien pueda ser. Y él dijo que es que él no salía a perseguir al presidente Biden y no era como otros que salía a esperarlo cuando iba al baño y demás. Me parece que es una excusa que no da lugar, pero bueno, ya tenemos, habrá quien lo defienda. Colombia, como muchos otros países, ya tiene nuevos mejores amigos, entre Rusia, Venezuela, Nicaragua y otros países que son de otra línea. Y obviamente pues es lo normal porque estamos en otra línea de gobierno y hay que entender ese asunto. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con el presidente Putin, que está dando mucho de qué hablar y muy compleja la petulancia y la soberbia de este presidente. Sí, Nacho, y si quiere ya le ligo los otros dos temas del señor Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, en una rueda de prensa que dio hoy en Nueva York, en la que le preguntaron por el tema del ELN, cómo iban los diálogos. Vea lo que respondió, dio noticia para mí. En cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego
que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia. ¿Con qué grupos armados, presidente? Con todos los que se adhieran a esa posibilidad. ¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente? Multilateral de fuego. Pero suspenden operaciones militares, presidente. Cese multilateral significa que las diversas actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan sus hostilidades. 5 años, presidente. Bueno, ¿No va a funcionar el ejército? No los tienes. Claro que el ejército va a funcionar llegando precisamente al territorio donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio. En cuestión de días, esperamos. Entonces, hablar de multilateral quiere decir es que todos, absolutamente incluido todos el ejército, la policía, sí, señor, vamos a cesar hostilidades. Esperemos que todos estos, al margen de la ley, sí lo logren cumplir. Pues Nacho, ¿usted cree que el Clan del Golfo se va a meter en esa película? Lo dijo el presidente, no lo estoy diciendo yo, todos. Pero mira lo que dijo ahí, multilateral con todos aquellos que se adhieran a este cese multilateral. Es decir, frente a lo que acabas de decir, que me parece que realmente eso puede pasarse al Clan del Golfo, no va a parar, pues entonces, según lo que acaba de decir ahí el presidente Gustavo Petro, se entiende entonces que contra ellos el ejército continuará disparando. Ahora bien, pero mira lo que dijo ahí tan claro, con todos los que se adhieran a este cese multilateral. Sí. Ahora, el que no se adhiera, pues entonces llevará sangre y fuego. Acá yo me siento, Nacho, como si nos estuviéramos devolviendo en el tiempo y me devuelvo allá a la época de Andrés Pastrana, donde se burlaron del Estado. Esperemos que esta vez no sea así. Pero no solo concluyó en eso, también habló frente al tema de tierras. Sí, eso, no, espere, ya lo va a relacionar entonces, María Andrea. Sí, obviamente debe ser contra, pues, o sea, debe ser con los que se están metiendo en estos pactos. ¿Y quiénes son? Entonces el ejército se tiene que recoger y no atacar porque no sabe a quién o con quién. Quedan como dudas ahí, porque no podemos perder la presencia del Estado en todas las regiones. Complejo lo que dice, pero interesante. Aquellos que quieran optarle a esa paz total, pues me parece que vale la pena hablar de una paz multilateral, pero bien complejo. Y es todos. Pero de todas maneras, vean que fue reiterativo en el tema de multilateral, cuando se le estaban hablando por el ejército. Sí, ya lo dijo claro. Claro, fue desde el ejército para... Sí, él lo dijo ahí, el ejército dejará de disparar contra aquellos que se acojan a esto de la paz total. Por eso, y vaya, ¿quiénes están acogidos? Porque los que se acogen no le van a dar a usted ni su número de cédula, ni le van a decir, yo como grupo, yo le digo que yo me meto. Y entonces, ¿pero cuál es el grupo? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Eso es lo que tiene que entrar a explicar ahí el ministro de Defensa. Eso es lo que tiene que explicar. Y por otro lado, pues, se queda uno también impactado, porque hay ya una alarma grande con las invasiones. ¿Ya vio algunas invasiones? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? Parcelas Petro no sé qué, ya lo sacó, ya varias publicaciones, Barrio Nuevo Petro, ya varias con videos y todo. No sé si los ha visto, lo invito para que revisen las redes y con los letreros ahí puestos. Bueno. Policía, no. Ejército, tampoco. Y mucha gente, ya la cosa se está volviendo grande. Bueno, Nacho, entonces miren, los periodistas que están allá en Nueva York con el presidente, pues le preguntaron por qué el Estado no ha sido como una respuesta tan débil, tan tibia frente a esa toma de tierras en algunas partes del país. Y miren la respuesta del presidente Petro. A ver, compañero periodista, me disculpas, pero desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras. Se la estaban tomando a la fuerza, con masacres, con fosas comunes, 200.000 colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia. ¿Dónde están esas tierras? ¿En manos de quién quedaron? ¿Dónde las denuncias sobre tamaño crimen contra la humanidad? Hoy lo que tratamos es de devolver ese proceso. Vamos a fortalecer presupuestalmente la instancia de restitución de tierras que cuenta el Estado, la ley de víctimas que se aprobó en el Congreso hace varios años, para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas, que es el ritmo en el que íbamos, sino que esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se haga en el lapso de pocos años y podamos acelerar entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto.
Dos cosas muy puntuales. Más adelante en el programa vamos a tener al nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras. Ha pasado muchas veces por este programa, el señor Gerardo Vega, y obviamente vamos a preguntarle por estos temas. Y lo segundo, pues ya lo dejó claro, lo está casi que dándole la bendición. Sí, Nacho, y mire, por eso se las dejé largas las respuestas, para que no digan, es que está editado el material. No, la respuesta está bien larga, no se presta a interpretaciones. Lo que dijo el presidente lo dijo. Último minuto, aquí en Nos Cogió la Noche, porque acaba de salir, ¿no es así, María Andrea? Último minuto. Último minuto. Nacho, mire, este último minuto tiene que ver con lo que estábamos hablando ayer acerca de la tutela que había admitido el Tribunal Superior, un Tribunal Superior Administrativo de Bogotá, acerca de la tutela del Centro Democrático para que le quitaran las curules a la concejal Natalie Vélez y Lina García Gañán. Pues bien, este tribunal, el Tribunal Superior Distrital de Bogotá, respondió, especialmente la Sala de Restitución de Tierras, que decían las concejales que no entendían por qué había caído allí la tutela, respondió y dijo, declaró improcedente, me permito leer, improcedente el amparo constitucional interpuesto por el Partido Centro Democrático con fundamento en varias exposiciones. Es decir, no ha lugar lo que pedía el Centro Democrático, que le quitaran las curules a estas dos concejales por haber renunciado a la militancia. Entonces porque ellas decían, quedaron ahí. Se quedan, Nacho, porque ellas no renunciaron a la corporación, sino a la militancia. Oye, ¿esa tutela cuándo la presentaron? ¿Ayer? ¿La respondió o no? ¿Y tan rápido? Esta tutela la respondieron ellas antier, porque tenían 2 días, y ellas respondieron inmediatamente, fueron notificadas, y hoy responde entonces el Tribunal Superior. Tenían solamente 2 días. Muy por ahora, porque seguramente pondrán más instancias. Bueno, Duber, vámonos para la Fiscalía y todo esto que tiene que ver con la invasión a tierras. Sí, Nacho, porque hoy en la ciudad de Medellín el fiscal general pues entregó declaraciones a los medios donde le preguntamos precisamente por esta situación que se vive en varios departamentos del país con el tema de invasiones. Dijo el fiscal que todavía no hay una persona puntual a quien se le pueda abrir una investigación por el tema de la invasión de las tierras, pero que sí asignó un equipo especializado para que comience investigaciones para determinar quiénes están detrás de estas invasiones. Recordemos que hace algunos días también desde la policía se hablaba que habían grupos criminales, que habían disidencias, que había ELN, incluso que estaban pagándole a algunas personas para que fueran a tomarse unos lotes en diferentes departamentos. Esto fue lo que dijo el fiscal. Acabo de designar un equipo de investigadores y fiscales para investigar todos los hechos de invasión de tierras en el país de forma estructural, que tiene que ver incluso con la diferente dimensión de las denuncias que se han venido presentando a la entidad. Va a ser un equipo itinerante que va a tratar de recaudar todos los elementos materiales probatorios para proceder en la judicialización en los casos que sean pertinentes. Creo que esa es una noticia muy clara en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación también preserva los derechos fundamentales de los colombianos, entre ellos. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. El dólar, pues con una tendencia a la baja muy particular en Colombia, porque en el resto del mundo se generan mucha alarma. Está tocando precios históricos en Argentina, en una cantidad de países de Europa. Se está pero evaluando, así es que se dice, evaluando. Sí, evaluando. Evaluando el dólar, o sea, cogiendo mucha fuerza frente a otras monedas. No se está evaluando. En cambio, aquí en Colombia, hoy que esperábamos que de pronto pudiese llegar a superar esa barrera psicológica, nada. No, Nacho, el dólar sigue con su tendencia a la baja o relativamente estable y bajando un poco, y con un factor adicional, Nacho, y es el siguiente. Vea, antier, la Reserva Federal sube la tasa de interés, motivo para que el dólar subiera. Ayer, el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés, también en 75 puntos básicos. Otro motivo quizás para que se buscara como refugio el dólar. Y resulta que ni lo de Inglaterra ni lo de Estados Unidos, el dólar acá continúa estable relativamente a la baja. Y la verdad nos conviene, ojalá siga así, un poco más bajito para que no tengamos mucha inflación, porque eso podría aporrear la reputación del gobierno, del ministro. Más duro que podemos tener. Sí, y con este ministro que es tan guerrero, hay muchas cosas que pensar en ese asunto. ¿Cómo fue el presupuesto? ¿Creció en inversión? ¿Qué pasó? Sí, Nacho, vea, las comisiones económicas del Congreso aprobaron ya en primera instancia el presupuesto para el año entrante. Llega a 74 billones de pesos en el punto de inversión.
Recordemos que el gobierno Petro pidió una adición de más de 14 billones de pesos al presupuesto que había sido aprobado o presentado por el gobierno Duque, y de esos 14 billones 100 mil millones de pesos, 11 billones son para el rubro de inversión. De esos 11 billones para el rubro de inversión, las carteras que se ven más beneficiadas son minas y energía, el tema de la paz, educación, salud, hambre, más de un billón de pesos. Pero tienes concentrado que no está llamando hasta ahora a darle una chiva. Pero es que llaman. O es del banco a darle una chiva. No, eso cuando llaman tanto es del banco nacional. Cerró la bolsa. Venga, pero espere, más de un billón de pesos de adición. A usted le encanta correr. Yo sé que tengo muchos invitados hoy, pero no me corra tanto. ¿Creció minas y energía? Sí, señor. Para la cartera de minas y energía, el presupuesto de inversión crece en 1,5 billones de pesos, en 1.500.000 millones de pesos. Pero no sabemos dirigido a dónde. ¿Qué proyecto estratégico? ¿Seguir promocionando la extracción, la minería, o qué es lo que van a, para dónde van? Muy buena pregunta. Sí. Habrá que verlo. Yo me ligo a lo que nos entregó el Departamento ¿Y el de salud sí se va a reducir o no? ¿No le ha pasado eso a la ministra Corcho? ¿Sí o no? ¿Sabe que el de salud en ese presupuesto crece 1.200.000 millones de pesos? Como ya está pidiendo que le bajemos en 2 billones de pesos los traslados a las EPS. Pero en lo aprobado crece 1.200.000 millones de pesos. Como le digo, salud, tema de hambre, tema de paz, educación, todos por encima del 1 billón de pesos. Vías terciarias crecen 600.000 millones de pesos, agua potable en casi 600.000, subsidios de vivienda en casi 400.000 y deporte en 150.000 millones de pesos. Crece sobre lo aprobado, vuelvo y le digo, o lo presentado por el gobierno Duque hacia el mes de julio. Lotería Medellín hay que comprarla todos los viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Toda salida. Recuerdo que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a Argentina y entramos a uno de esos shows. Y obviamente nos entregaron la carta. Y uno veía, hasta impactante porque decía aguardiente antioqueño. Listo, hicimos el pedido y con la carta, por cosas de la vida, no sé por qué, la carta se nos cayó y quedó debajo de la mesa. ¿Sí? Listo, pedimos, consumimos. ¿Cuál sorpresa? Cuando nos llega la cuenta. La cuenta, pero disparada. No, venga. No nos habíamos dado cuenta que la carta estaba ahí en el piso. Y entonces llega el camarero con miren, aquí están los precios. Y nosotros, no, es que eso no fue... venga, qué pena, aquí está. Es que mire, hombre, le entregaron a la gente una carta y después al momento de cobrar llegaban con otra. Cobran con otra. Con otra. Y eso fue lo que le preguntamos a la gente. ¿Se ha sentido engañado en algún restaurante al momento de pagar? Y nos dicen sí el 86% y no el 14%. Sobre todo cuando usted paga cualquier bebida que no sea alcohólica. Unos precios que uno dice, uy, estos restaurantes la ganan es en la gaseosita. Nacho, pero usted tiene una ventaja cuando usted se va para el restaurante con mi amiga María Andrea. ¿Por qué? Porque María Andrea pide la cuenta, revisa, tantea. Y eximo el servicio. Sin dudarlo. ¿Desea incluir el servicio? No hay chico de que a uno le pueda pasar eso si va con María Andrea. Ya sabes, no da servicio. Muy bien. María Andrea, me interesa mucho este asunto del metro porque me parece interesante que este esfuerzo tan grande que hemos hecho en esta ciudad y lo tenemos adelante y sigue siendo, estoy fascinado con esa visita que tuve allá, de todo el trabajo y el profesionalismo. Usted no, es que yo lo hacía al gerente, quería abrir como una ruta turística. Llevar a la gente a que conozcan lo que están haciendo allá al interior del metro. Vale la pena conocerlo. Muchas gracias, doctor Elejalde, por el almuerzo tan rico y por la turisteada que me metí allá en los talleres. ¿Qué están pidiendo? Pues Nacho, hay dos noticias importantes con respecto al Metro de Medellín. Recordemos que hace unas 2 semanas la Junta Directiva del Metro se había reunido con la bancada antioqueña al Congreso, representantes y senadores, con el propósito de exponerle cómo estaban las finanzas de nuestro sistema masivo después de la pandemia. Pues bien, esta semana la bancada antioqueña, algunos congresistas y representantes y senadores, pues presentaron un proyecto allí en el Congreso para que congelaran la deuda que tiene el Metro con la Nación, con el propósito de que el Metro pueda tener un oxígeno y pues concentrarse también en otros proyectos. Así lo explica el representante a la Cámara, Hernán Cadavid.
hemos propuesto la utilización de instrumentos para que las obligaciones del Metro de Medellín puedan congelarse y aplazarse, y esto permita un oxígeno y la empresa pueda retomar su nivel de inversión y de desarrollo y desempeño. Visita de Claudia López, ¿a dónde? Sí, Nacho, mire, y ella quedó igual de fascinada como usted porque el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, pues le hizo un recorrido a la alcaldesa de Bogotá sobre los metrocables, la línea A del metro y el tranvía. Hay que destacar que el Metro de Medellín hizo 2 estudios de prefactibilidad de los 4 metrocables que en este momento pues está estudiando la alcaldía de Bogotá, y 2 de esos estudios de prefactibilidad son en el centro histórico de la capital. Entonces le mostraron a la alcaldesa cómo funciona este sistema masivo, y también aprovechó el gerente del metro para mostrarle interés de hacer ya los estudios de factibilidad de estos 2 metrocables, y además destacó que aparte de ser en este caso, pues los líderes en el sistema masivo de transporte en Colombia, pues ellos también van a empezar a manejar el sistema de transporte masivo de Quito. Entonces, sí, por eso también le dijo a la alcaldesa, pues nosotros tenemos toda la experiencia, podemos apoyarlos. Ella se fue maravillada y pues por supuesto... Estamos a una herramienta, me la explicaron, a una, para poder fabricar vagones completamente desde cero con tecnología de último nivel. A una. Sí, porque en el momento acá en Medellín no se fabrica. Es una herramienta, son como unos gatos que llegan y atrapan como el vagón en su chasis, ¿sí o no? Faltaría una que lo atrape por encima para que no se descuadre en su elaboración. Pero maravilloso. Yo recorrí un vagón de que queda como nuevo, y nada más quedan 2 empresas de esas en Latinoamérica, una en Argentina y aquí en Medellín, Colombia. Le entregaron también tarjeta cívica a la alcaldesa de Bogotá. Bueno, muy bien. Le podemos hacer los trenes para que no los traigamos de por allá tan lejos. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En esto Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador, adicional a la que debe reconocer la ARL. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Pues desafortunadamente nuestro invitado Gerardo Vega lo llamó la ministra. Cecilia López. Cecilia López. Bueno, lo traeremos porque él es muy cercano aquí al canal, ya nos cogió la noche, trataremos de entrevistarlo por estos días. Pero ahora me parece interesante nuestro invitado, exalcalde del municipio de Río Negro. Por ahí dicen que el segundo piso de Medellín. Cabe 7 veces el Valle de la Urrana, el Valle de San Nicolás, con una proyección que ojalá que no repita la historia de aquí abajo. Qué bueno poder planificar una buena ciudad grande, una buena metrópoli allá arriba, porque para allá van las cosas desafortunadamente. Ese es el crecimiento del ser humano. Exalcalde Andrés Julián Rendón, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí con ustedes, con Duber, con María Andrea, con José y con todos los televidentes de esta hora de la noche. Óigame, son palabras mías, listo. No la voy a dejar mías. Hasta su alcaldía, cuando usted empezó su alcaldía, se empezó a ver como un cambio de pensamiento, o sea, como que pasamos de ser un pueblo. Y usted empezó ya a hablar de ciclorrutas. De parroquia a ciudad. Sí, se está todavía viendo así. Y usted tuvo la osadía de decir, no, es que se nos viene ya una cosa muy grande. Tenemos que hacer un sistema de transporte público. Tenemos que hacer todas estas ciclovías. Yo no sé quién son las estatuas, eso fue idea suya, todas esas figuras hermosísimas. Usted no sé si ha visto todas las que hay en todas esas rutas. Lindísimo. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue ese cambio, ese paso suyo por la alcaldía de Río Negro? Nacho, las ciudades se ordenan alrededor de 2 ejes estructurantes, la movilidad y los servicios públicos. Y Río Negro tenía dificultades con los 2 frentes. Con servicios públicos fue una empresa que había dejado acumular necesidades de inversión por más de $500 millón de pesos, 500.000 millones de pesos. Las señoras en Río Negro decían que había que hervir el agua para trapear. El Río Negro sí, contaminándose, las
los afluentes del Río Negro, y por eso nosotros decidimos resolver ese problema vendiéndole esa empresa a empresas públicas de Medellín. Y en el otro lado decidimos arrancar un gran proyecto de movilidad, le dejamos un plan de movilidad a la ciudad, un plan vial que le habrá de servir para los próximos 70 años. Ese plan consta de 90 kilómetros de vía en doble calzada, 90 kilómetros de ciclorruta, 180 de andenes y con cargo a la contribución de valorización social. Entonces decidimos arrancar con los primeros 30 kilómetros. Pero usted decía al comienzo una cosa muy importante. En el Valle del Río Negro o en el Valle de San Nicolás caben varias veces el conglomerado urbano que se forma desde Bello hasta Envigado en el Valle de Aburrá. Ninguno de nosotros hoy se imagina este Valle de Aburrá sin metro. Pues bien, cuando nosotros propusimos la construcción del tren ligero automático en el municipio de Río Negro, lo hicimos porque queríamos que esa obra, que a muchos les parecía innecesaria en ese momento, se tendría que anticipar, porque no queríamos vivir la experiencia de Bogotá, del metro de Bogotá y de muchas ciudades de América Latina, que por no hacer las obras cuando realmente las podían hacer, ya cuando las necesitan les queda prohibitivamente costoso adelantar esas obras. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Sigue en pie? ¿No sigue en pie? Usted ya no está en la administración. No, obvio. no. Obvio, pero sigue la intención, se vuelve cada vez más necesario porque desde que usted salió de la administración, esto sigue en y la pandemia cogió ese crecimiento de Río Negro y lo está llevando a unas cifras bastante interesantes. Nacho, hace poquito me daba nostalgia porque me mostró un amigo los primeros vagones que llegaron del Regiotram. Nosotros salimos a licitación en noviembre, diciembre, en noviembre tal vez, octubre, noviembre del 2019, mucho antes incluso que saliera a licitación la primera línea, el Metro de Bogotá y el Regiotram. Pero en plena licitación nos demandaron el acuerdo de vigencias futuras que permitía construir el tren. Las vigencias futuras expiran, se acaban cuando termina el gobierno. Y apenas el año pasado el Tribunal Administrativo de Antioquia se pronunció de fondo sobre esas vigencias futuras, además con un argumento que me deja por lo menos muy inquieto sobre el conocimiento de los magistrados de un tribunal tan importante como el Administrativo de Antioquia sobre la administración pública. Decían ellos que el Consejo de Río Negro no le había podido autorizar a la administración en ese entonces la constitución de vigencias futuras, que porque eso equivaldría a endeudar el municipio. Las vigencias futuras no son deuda, porque así como los que hemos estado en la administración pública decimos que para adelantar cualquier proceso contractual uno necesita un certificado de disponibilidad presupuestal, que como su nombre lo indica, certifica la existencia de recursos en el momento presente. Una vigencia futura certifica la existencia de recursos, pero como su nombre lo vuelve a indicar, para los años posteriores. Luego no equivale a deuda. Nosotros habíamos logrado demostrarle al Consejo que fruto de un mayor valor de recaudo en el predial, por cobrarle a predios que habían incorporado sin necesidad al suelo de expansión urbana de Río Negro y que pasaban de tener aprovechamientos de 3 viviendas por hectárea a 200 viviendas por hectárea, y por cobrarle lo justo en términos de predial a esos predios, habíamos hecho un escenario de recoger más de 5 billones de pesos en un escenario de 30 años, 5 billones con los que no contaba el municipio, y con cargo a eso fue que se planteó, sin pedirle un peso a la nación y al departamento, la construcción del tren. El alcalde actual me ha dicho que él va a volver a presentar al Consejo el proyecto de vigencias futuras para sacar la licitación el año entrante. Ay, hombre, complejo eso, es no pensar en el futuro. Y entonces se van a quedar 50 años, como se quedó Bogotá, con un plan, y eso creciendo a toda velocidad. Lamentable a veces esa miopía que tiene mucho, porque se está dando un dato muy interesante, claro. O sea, eso a punto de predial se iba a conseguir. Y el predial que se va a corregir, que se va a recoger de aquí para más adelante, porque es que la cantidad de obras y de construcciones y de vivienda y el crecimiento que está teniendo como una muy buena alternativa para salir del Valle de la Aburrá, le va a dar eso un músculo financiero a varios municipios del oriente antioqueño. Y no se habla, y no se van a conectar. Qué cosa tan complicada.
¿Usted qué hace haciendo, caminando por todo el departamento? Usted tiene un tema que está hablando que a mí me llamó la atención. Cuénteme de qué se trata. Nacho y queridos amigos, la Constitución del 91 le dio a los municipios unas rentas muy dinámicas, muy bonitas, para que cada municipio fuera, en función de su tamaño, de su población, de su riqueza, tan autónomo fiscalmente como lo quiera hacer. Le dio los tributos propios del ordenamiento del territorio, la plusvalía, la valorización, el impuesto de alineación urbano, le dio el impuesto de industria y comercio. Y le dio para mí el tributo más bonito que existe en toda la estructura fiscal de Colombia, que es el impuesto predial. El impuesto predial es tan bonito que Petro le quiere echar mano, porque claro, el impuesto predial sirve para ordenar el territorio, sirve para hacer reforma urbana, sirve para hacer reforma agraria. Pero en cambio a los departamentos los dejó con unas rentas vetustas que vienen de la colonia. Si usted mira los tributos, por ejemplo, de una gobernación como la de Antioquia, ellos proceden fundamentalmente de unos impuestos que existen más para desestimular el consumo de ciertos bienes que la sociedad considera no deseables, sobre todo cuando se hace en exceso. Entonces están los tributos a los licores, están los tributos a los juegos de suerte y azar, o la explotación por ese monopolio, están los tributos al tabaco, a los vehículos, a la gasolina, y en la medida en que los ciudadanos moderen su consumo hacia hábitos de vida más saludables o más amigables con el ambiente, esos tributos van a decrecer en el tiempo antes que fortalecerse. Entonces, lo que yo he venido planteando en un recorrido que estoy haciendo en los distintos municipios, consejos municipales de Antioquia y aún del país, es que así como a los municipios les dejaron un tributo directo muy importante como es el predial, a los departamentos les dejemos el impuesto de renta y de patrimonio, a los departamentos de Colombia. El departamento de Antioquia hoy recibe de la Nación, por lo que nosotros llamamos transferencias o sistema general de participaciones, recibe una plata importante, son 5 millones de millones largos, sí, o 5 billones como se dice. Pero entre todos los antioqueños le tributamos a la Nación algo cercano a los 25 millones de millones o 25 billones. Entonces, si nosotros le dejáramos a Antioquia y al resto de los departamentos el impuesto de renta y el del patrimonio, a Antioquia le correspondería ya recibir por esos dos conceptos el doble de lo que hoy recibe, que sigue siendo la mitad de lo que le aportamos en tributos a la Nación, pero que es el doble de lo que hoy recibe, y con eso sí se puede hacer algo en función de responderle a la gente, porque mire, Antioquia hoy tiene 2 millones de personas aguantando hambre. Hay 2 millones de antioqueños que viven con menos de 11.000 pesos al día. Usted con 11.000 pesos al día no alcanza a comprarse lo que nosotros llamamos un corrientazo. Y eso lo sufren 2 millones de antioqueños. Antioquia tiene 28.000 kilómetros de vía, de los cuales 26.000 son verdaderas trochas. Hay 4.000 establecimientos educativos entre colegios y escuelas a cargo de la gobernación. Lo grave no es que 3.000 no tengan internet, lo más grave es que además de no tener internet están cayendo, no tienen ni acueducto ni alcantarillado. La seguridad está en el peor momento desde que yo le haga seguimiento. Andrés Julián, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy economista, Nacho. Con razón habla de platas aquí con tanta certeza. ¿Fortalecería o por qué el gobierno se quiere quedar con el control de esas platas? ¿Por los grados de corrupción que se ven en los diferentes municipios? Porque de pronto que les llegue muchas platicas no las sabrían manejar. Lo que pasa, Nacho, es que en el mundo hay dos esquemas o dos modelos para organizar lo que llaman las finanzas intergubernamentales. Uno que es el que conocemos en Estados Unidos, que es el federalismo puro, y otro es el que ha existido, por ejemplo, en Francia, que es un país más centralizado. Colombia es un país muy centralizado desde 1886, cuando tuvimos el último presidente caribeño que tuvo Colombia antes de Petro. Y esa situación, ese centralismo asfixiante que padecemos los colombianos no se corrigió en la Constitución del 91. Entonces, digamos que claro, ahí hay casi como un temor paternal de creer que los otros son minusválidos y no son capaces de valerse por cuenta propia, que sufren alguna dificultad para una vez crecidos
avanzar por cuenta propia. ¿Qué dicen las experiencias de otros países que son más autónomos fiscalmente? Que cuando los ciudadanos sienten que con sus tributos se paga el desarrollo que se provee, que de sus bolsillos a través de los impuestos se financian los bienes y servicios públicos que se proveen en ese territorio, ellos eligen mejor y hay menor corrupción. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en La Guajira? ¿Qué pasa en San Andrés, en el Chocó? Cuyos gobernadores viven más en problemados que sirviéndole a la gente. Pues pasa una cosa muy básica, que son departamentos altamente dependientes de las transferencias de la nación. Y que como los ciudadanos intuyen eso, que lo poco o lo nulo que se haga allí procede de recursos de la nación, entonces no le importa quién queda de gobernador. Y se pierde, como dicen los politólogos, ese eslabonamiento político que fortalece tanto la fiscalización y la buena elección de los ciudadanos hacia los gobernantes. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, es política. Pero entonces vamos primero con Mariana. No, yo financiera, porque él se estaba metiendo por eso. Con lo financiero, que él es economista. Para que luego hagamos el giro. Sí, Andrés Julián, dos temas, digamos que básicamente en uno. El presupuesto del distrito de Medellín es sustantivamente superior al presupuesto del departamento de Antioquia. Incluso se estaba viendo la opción de que los impuestos vehiculares pues ya no entraran al departamento, sino que entraran directamente al distrito. Eso obviamente pues llevaría también al departamento de Antioquia a un déficit, por decirlo de alguna manera, y ahorita estamos también ante otro déficit, que es el tema de Sabia Salud. Es un tema que se está debatiendo bastante porque es la salud de los antioqueños, más de 1.700.000 personas allí que están subsidiadas. Yo le quería preguntar por esos dos temas, y es qué aproximación tiene usted frente al asunto de las finanzas del departamento de Antioquia, pero también con respecto al tema de Sabia Salud, que hoy está en boga con las declaraciones también de la ministra Carolina Corcho. María Andrea, dos cosas. Primero, el impuesto a los vehículos es un impuesto muy vigoroso y para el departamento de Antioquia muy importante, supera los 300.000 millones de pesos al año. Y Medellín, que es la ciudad que más carros matriculados tiene en Antioquia, se queda con buena parte de esos recursos, por supuesto que le va a hacer un déficit grande al departamento, que ya tiene muchas dificultades, porque es que Antioquia, de un presupuesto largo de 5 billones de pesos que tiene, dispone de apenas 2 billones de pesos de libre destinación para atender todos los temas, es decir, de 2 millones para atender todos los temas, de infraestructura educativa, de desarrollo agropecuario, de vías, etc. Pero atérrense con esto, solamente atender los puntos críticos, recoger los derrumbes de los 4.500 kilómetros de vías secundarias que están a cargo de la gobernación vale 1.3 billones. Es decir, ni siquiera es pavimentar vías nuevas, sino hacer medio transitables las 4.500 que ya existen a cargo de la gobernación. Se lleva casi el 70% de los recursos que de libre destinación dispone el departamento. Luego, el problema de Antioquia es muy grave fiscalmente. Y por supuesto con temas como el de Sabia Salud, que creo que fue un error desde hace básicamente 10 años que el entonces gobernador Fajardo y el entonces alcalde Aníbal se embarcaron en ese proyecto, pues hoy se están pagando las consecuencias. Digamos porque yo no he estado muy de acuerdo con que existan aseguradoras públicas, porque siempre tienen dificultades. Y por supuesto, a esa dificultad propia, la gestión pública en el aseguramiento, como lo ha vivido Sabia Salud, se suma ahora la incertidumbre que le está metiendo al sector la actual ministra, porque la ministra todos los días le tira una bomba al sector de la salud, que es un sector que mal que bien le ha servido a los colombianos, porque tenemos una cobertura excepcional, porque los colombianos son de los miembros de comunidades de países que tienen menor gasto de bolsillo en los temas de salud, y porque el sistema nuestro, aún con todos sus bemoles, funciona relativamente bien, que hay cosas por corregir, por supuesto, pero no de la manera como lo quiere hacer la ministra, que más pareciera querer destrozar lo que ha venido funcionando. Permítame, le vuelvo y le pregunto ahí rápidamente. Sabia Salud en el momento tiene casi un déficit de 500.000 millones de pesos, y esta situación, pues Sabia Salud viene ya en vigilancia desde el gobierno anterior, básicamente, que se han liquidado 14 ya EPS. Según lo que usted nos acaba de decir, que no estuvo de acuerdo hace 10 años cuando se creó, ¿usted estaría de acuerdo en que se liquide Sabia Salud? Lo que yo creo que hay que hacer es no dejar desprotegidos en la salud a los 1.200.000, 600.000 antioqueños
que están hoy en el régimen subsidiado a través de esta empresa. Pero a mí me parece que el país ya ha tenido otras experiencias que no han salido bien cuando el Estado se embarca en el aseguramiento privado, el seguro social, lo que liquidaron en Bogotá en el gobierno anterior. Eso no ha salido bien, esas experiencias no han salido bien, y mucha gente, no porque lo dijera yo, sino que mucha gente se atrevió a anticiparle a los entonces mandatarios que no hicieran eso, que no se embarcaran en eso. Hay privados que quieren hacer esa tarea y la hacen bien. Ahora, el problema de la salud a nivel nacional es que de golpe tenemos una unidad de pago por capitación muy inferior a la que está demandando la cobertura del plan obligatorio de salud. Es decir, existe un déficit que yo creo que no se ha corregido, y hay que actualizar esa unidad de pago por capitación, es decir, lo que paga por persona el gobierno nacional en el régimen subsidiado a una EPS para que esa persona pueda tener todos los servicios de salud, es insuficiente respecto a los servicios que esa persona como paciente demanda en el sistema. Entonces, pues liquidar hoy a Salud no corrige ese problema hasta tanto no se actualice lo que el gobierno nacional le gira a cada una de las EPS para que los distintos colombianos y por supuesto los antioqueños de Salud reciban el acceso que necesitan en el sistema de salud subsidiado. Yo le voy a pedir que me dé un momentico, porque vamos a recibir a nuestro invitado que casi no nos podemos conectar, está en la ciudad de Bogotá. Don José, salúdelo, por favor. A esta hora estamos en contacto con el señor Gerardo Belga, nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, y lo tenemos porque ayer este tema fue noticia, porque al parecer empieza todo el tema de restitución de tierras. Y Gerardo, con las buenas tardes, ¿qué fue lo que arrancó ayer con el anuncio que se hizo? Buenas tardes, un saludo a toda la mesa de Cosmovisión, agradecerles el espacio. Ayer se inicia la aplicación de la reforma rural integral, la reforma agraria, con la entrega de la formalización, legalización o titulación de 681.000 hectáreas en 19 departamentos de Colombia. Algunas de ellas son tierra que fue adjudicada y otra es la entrega de títulos a la gente que ya está allí, que ha vivido, que produce, pero que no tenía título. Lo hemos hecho sobre 681.000 hectáreas, liderado por la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, y por el presidente Gustavo Petro. Gerardo, ¿esto se hizo a poseedores de la tierra, quienes en el momento eran poseedores, o a quiénes se hizo esa entrega? Mire, eso corresponde a unas tierras de comunidades indígenas, de negritudes, unas campesinas de manera individualizada. Sí, es sobre esas comunidades que se ha hecho fundamentalmente. Algunos estaban ahí porque eran ocupantes de baldíos, otros que es de tierra baldía de la nación, que se entregan nuevos títulos y a personas que venían trabajando ya en esas tierras. Director Gerardo Vega, usted pasó muchas veces por este programa contándonos de toda su labor la labor que usted hacía en el Urabá antioqueño, y nos contaba, de hecho, la dificultad o las demoras en todos estos procesos. 681.000 hectáreas, esto ¿en cuánto tiempo se puede legalizar? ¿En cuánto tiempo se generan todos estos documentos? Esto es una labor bastante grande y se podrá hacer en poco tiempo, ¿o cómo visualizan ustedes esto? Bueno, para nosotros realmente, pues, algunos de esos han sido a partir de julio, que ganó el presidente Petro o el proceso electoral, de que es presidente, primero nombrado y luego ya en posesión. Es un trabajo de todos estos 2 meses. Entonces, habían títulos que estaban a punto de ser entregados, pero no entregaban. Faltaba registrarlos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Había cosas por finalizar y otras que sí se hicieron completo. Podemos decirlo de esa manera. Y habían unos títulos, por ejemplo, de años anteriores que no habían sido entregados. No entendemos por qué no se entregaban esos títulos. Nosotros procedimos a entregarlo con familias. Vamos a estar del 3 al 7 en los municipios, veredas, en el territorio, haciendo la entrega personalizada de esos títulos. Ayer están listos los documentos, están ya expedidos, están las resoluciones firmadas. Lo que hay que hacer ahora es entregárselo a cada familia individualmente considerada. Gerardo, usted nos manifiesta que es en 19 departamentos. Usted que es de Antioquia, además tiene claro, por lo menos en el departamento de Antioquia, que es un programa que se ve mucho en Antioquia, ¿en qué parte de este departamento?
Sí, el departamento se ha formalizado fundamentalmente. Permítame que mantenga todos los nombres de los municipios. Vamos a ir allá se hará un evento y se entregará. Pero son de bienes públicos, escuelas, colegios, centros de salud. Es en el caso de Antioquia. Y hay una gran parte también que está hecho en Cáceres, que es la Agencia de Desarrollo Rural, que ha trabajado con USAID, con otras instituciones y con la agencia para la entrega de esos títulos. Otros son de restitución, otros son de baldíos y otros es formalización. Estos están en Atlántico, también en la zona Caribe, están en el Tolima, están en el Huila, están Putumayo, está el Meta, bueno, está Antioquia también, desde luego, pero vamos a ir a hacer la entrega personalizada, desde luego, con Movisión. Como lo dijo Nacho, muchas veces estuve en el programa con la invitación de ustedes, hablando de estos temas de restitución, cosa que agradecemos enormemente. Esperamos contar con ustedes para poder seguir difundiendo lo que se hace en positivo para campesinas y campesinos colombianos que lo que necesitan es esta tierra para producir y cultivar. Estas 681.000 hectáreas hacen parte de los 5 millones de hectáreas que ha mencionado el presidente Petro. ¿Se van a comprar para entregarle a diferentes campesinos en el país o esto es aparte? No, es todo de un paquete. Aquí lo que viene es un paquete del cumplimiento, mira, de 7 millones de títulos, sobre 7 millones de hectáreas formalizar. Allí esas 7 millones de hectáreas y 3 millones de hectáreas que se acordaron también en el punto 1 de reforma rural integral en el acuerdo de paz. Ha dicho el presidente que el acuerdo de paz se cumple a rajatabla, como está, sin sacarle caminos alternos, sin ponernos en busca de disculpas para el no cumplimiento. Y el acuerdo 1, el punto 1 del acuerdo es 3 millones de hectáreas para campesinas y campesinos que no la tienen o que tienen tierra insuficiente para allí hacer un proyecto productivo y legalización de 7 millones de hectáreas. Como mínimo es esa parte de lo que se ha planteado. Hoy estoy aquí en la Agencia Nacional de Tierras, dirigiendo la Agencia Nacional de Tierras, y pues me corresponde ayudar a implementar y a lograr esa meta. Hay otras agencias, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo, la Superintendencia tiene que ver con el tema, el IGAC tiene que ver con el tema, también tiene que concurrir el Ministerio de Medio Ambiente, y estamos articulando eso, y en este tiempo que llevamos hemos logrado articular la entrega de esas 681.000 hectáreas. Gerardo, hoy hablábamos con el ministro del Interior que estaba acá en la ciudad de Medellín, le preguntábamos por el tema de la invasión de tierras en diferentes departamentos de Colombia y nos hacía mención justamente estas 681.000 títulos o bien hectáreas entregadas, y creo que son 600 títulos, si no estoy mal, hacía mención él. Desde la Agencia Nacional de Tierras, ¿ustedes cómo vienen trabajando, si es de la competencia de ustedes en algo, el tema de la invasión a estos lotes, a estos terrenos de particulares? Bueno, nosotros que estamos verificando precisamente, porque se ha dicho que hay muchas invasiones, esa es la narrativa que hay en los medios de comunicación. Nosotros hemos venido verificando que muchas de esas invasiones son antiguas, son de 10 años atrás, de 9 años, hay algunas nuevas, caso del Cauca, hay otras nuevas en otros departamentos, pero no es la dimensión de lo que se ha planteado. Yo creo que hay que construir una información oficial primero y diferenciar dos cosas. Los propietarios que tienen su tierra cultivada, trabajada, adquirida de buenas maneras, en ley, que tienen la propiedad de esas tierras, el gobierno tiene que garantizarle la propiedad. En primer lugar, a todo rigor, el gobierno tiene que garantizar la propiedad. Y en segundo lugar, los que están sobre predios de baldíos, que ya llevan un tiempo allí, que tienen unos derechos adquiridos, pues también tienen que respetarles ese derecho. El derecho, como lo dice la ley, son ocupantes. Ocupantes es la persona que está sobre un bien que es de la nación. Eso es lo que se llama un baldío. A esas personas que llevan allí produciendo, que llevan ahí trabajando, que viven ahí, el Estado lo que tiene es que formalizar una situación con ellos, entregarles los títulos y regularizarlos para que entren en el mercado de tierras, para que tengan otros derechos. Es la inclusión. Colombia nunca hizo reforma agraria, por eso es que se presenta esta situación. Nunca hizo reforma agraria y hay una gente, campesinas, gente del sector rural, comunidades negras, comunidades indígenas, que necesitan tierra. Eso hay que resolverlo y es parte del plan de gobierno del presidente Petro.
Gerardo, esas 681.000 hectáreas van a ser entregadas ¿a cuántas personas? 12.600 familias se benefician de ese plan. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos cuando vuelva a la ciudad de Medellín invitarlo aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias. Nacho, muchas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo y a los televidentes. Muchísimas gracias. Muy bien, y continuamos aquí. Don José, ¿cuántas hectáreas tiene Colombia? ¿Cuántas hectáreas tiene Colombia? Debe tener unas 40 millones. 114 millones de hectáreas. Uy, me peleé por bastante. Sí, porque yo estaba pensando en eso y dije, bueno, entonces van a entregar tanto, entonces estamos hablando de 114, pues no es que Colombia es un país grande. ¿Cuántos países de Europa caen en Colombia? Caen como 8 países, impresionante el dato. Pues claro, que chiquiticos y grandes y todo eso. Nuestro invitado. Antioquia es un departamento bastante montañoso, bastante complejo. Decir uno que uno podría utilizar todas las tierras del departamento es complejo, por eso somos tan cafeteros, porque el café sí tiene esa ventaja, donde lo siembre usted y mientras más loma sea esto. Este proceso que se avecina en el actual gobierno, ¿usted cómo lo percibe, ya que ha estado recorriendo el departamento por estos días? ¿Hay temor, no hay temor? ¿Esto servirá? ¿Realmente funciona si se meten en procesos cooperativos, asociativos? Porque si no, entonces termina la tierra repartida, mucha vivienda, pero nada de productividad. Nacho, usted lo decía, Antioquia es un país metido en 125 municipios. Y desde hace un tiempo, una economista de la Universidad de los Andes, la doctora Ana María Ibáñez, identificó al predial como el mejor instrumento para usted hacer reforma agraria. Pero es que el predial hoy constitucional y legalmente está en manos de los municipios. Entonces, salvo que el presidente de la República actual quiera sustraerle esa función constitucional y legal a los municipios, yo no veo él cómo más puede hacer reforma agraria. O cómo más pueda... Usted le está pegando algo muy interesante ahí, José. Entonces repartimos todo esto, lo titularizamos. ¿Van a pagar o no van a pagar predial? ¿Van a quedar exentos del predial? Bueno, mentiras, puede ser una excepción del gobierno. Por eso, ¿y de dónde van a sacar los recursos para pagar? Porque eso hay que llevarle agua potable, hay que llevarle servicios públicos, hay que llevarles vías. Y adicionalmente a eso, pues supuestamente todos deberíamos pagar un predial, ¿sí o no? Depende de la estratificación en la que usted les da. Buena pregunta. Y si no la pone a producir, ¿y una hectárea cuánto produce? Cada 3 meses produce X cantidad de frijoles, de tomates o de plátano o de lo que sea, porque eso no, a mí me dio la teoría y yo mismo la puse a producir. No, hay que esperar, hay que abonar, hay que hacer una cantidad de cosas. Y eso va de la mano de créditos del gobierno nacional para que toda esa gente pueda financiar esa operación durante ese tiempo mientras la tierra empieza a producir. Es un círculo gigantesco. Le tengo una pregunta que usted me ahorita con una intriga. Usted que es economista y usted sabe numeritos. ¿En cuánto mejoran las finanzas de cada municipio con eso que usted está diciendo y que se queden con el predial? Pues mínimo en el doble. ¿Mínimo en el doble? Mínimo en el doble. O sea, un municipio que tenga propuesto 3.000, 4.000 millones, no. Hay municipios de ese tamaño, ¿sí o no? Está hablando, digamos, que se queden con el impuesto, si Antioquia queda con el impuesto de renta y el de patrimonio. Sí. El impuesto de renta, el del patrimonio, el año pasado le reportó a la Nación más o menos 80 billones de pesos. 80 billones. 78 renta y un poquito menos de 2 patrimonio. Si a Antioquia, por ejemplo, le dejáramos el impuesto de renta y patrimonio, o por la gente que tiene, o por la riqueza que produce, Antioquia debería recibir hoy entre 10,5 y 12 billones de pesos. Eso es el doble, más del doble de lo que hoy recibe vía Sistema General de Participaciones, la Gobernación de Antioquia y los 125 municipios de Antioquia, incluyendo Medellín. Pero sigue siendo la mitad, menos de la mitad, de lo que todos los antioqueños le generamos en tributos. Usted me está haciendo sentir tumbado. Que lo he dicho muchas veces aquí, porque no hemos peleado con eso. Aquí hemos tenido lo que produce, lo que le tributan a Medellín, nos devuelven menos de la... O sea, se siente uno como tumbado. O sea, somos una región muy productiva, pero nos castigan por ser tan productivos. Digamos que a nivel nacional existe como una especie de subsidios cruzados. Es decir, la plata además que pone Antioquia, que pone Bogotá y otras regiones productivas del país, supuestamente sirve para sacar de la pobreza y generar desarrollo en otros territorios. Pero ya llevamos más de 30 años con ese esquema y la situación no ha mejorado ni en La Guajira, no ha mejorado en el Chocó, no ha mejorado en San Andrés. ¿Por qué? Por lo que yo les decía al comienzo, porque eso es algo que ya se ha comprobado en otras latitudes. Solo cuando los ciudadanos sienten
que los bienes y servicios públicos que se proveen en ese nivel de gobierno se financian con sus tributos, es que eligen bien, se ponen las pilas, trabajan, porque claro, a uno le gusta ver que el fruto de su trabajo se vea reflejado en el bienestar que le genera un gobierno. ¿Qué tan fácil es que el gobierno nacional pueda aceptar una propuesta? ¿Y esto es qué? ¿Esto es una reforma tributaria? ¿Esto es una reforma constitucional? Hay que reformar la Constitución. Hay que reformar la Constitución, se enredó ahí duro. Hay que reformar la Constitución y hay que reformarla no por uno de los mecanismos que sería el más expedito, que es una reforma a través del Congreso, sino que yo creo que hay que involucrar mucho a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que ser conscientes de esto. Bajo esta propuesta de la que yo estoy hablando, prácticamente todos los departamentos del país tendrían mayores ingresos. Por supuesto hay unos que no. Para ellos habría que establecer un fondo de compensación de tal suerte que en un periodo determinado de tiempo, por un solo periodo determinado de tiempo, puedan seguir recibiendo al menos lo que hoy reciben vía sistema. ¿Y quién deja de recibir esa plata con una propuesta suya? La Nación. Y no, la perdió usted, la perdió ahí porque... No, la perdió este año que llevamos para 400 billones de presupuesto y quíteles... No, eso al gobierno. Lo que pasa es que usted deja de recibir una plata, pero también se ahorra una erogación, que es todo lo que hoy es el Sistema General de Participaciones. Es decir, usted deja de recibir 80 billones, pero tiene que dejar de girar 50. Sí, claro. Y entonces queda el menos 30. Pero ahora yo le digo una cosa, el gobierno nacional es un gobierno muy burocratizado, es un gobierno paquidérmico, es un gobierno que no ha querido hacer la reforma estructural que se requieren de las finanzas para aplicar principios tan básicos como este. El de la justicia tributaria, el que tiene mucho ha de pagar, el que poco nada tiene, poco nada habrá de pagar. O para hacer Leonora, un adagio que tienen interiorizados los gringos hace mucho rato, el negocio está en el volumen. Nosotros en Río Negro, guardadas las proporciones, duplicamos el predial. Yo recibí a Río Negro recogiendo 45.000 millones de pesos y lo entregué recogiendo 90.000 millones de pesos de predial. Y hoy el 90% de los ciudadanos residenciales de Río Negro, los habitantes residenciales de Río Negro, perdón, pagan un predial inferior al que pagaban antes de yo llegar a la alcaldía. ¿Por qué? Porque antes les facturaban una plata que no eran capaces de pagar y comenzamos a facturarle un predial en función a su verdadera capacidad de pago. Entonces la gente, los antioqueños, por ejemplo, y la gran mayoría de los colombianos son buena paga, no les gusta tener deudas con el Estado. Si usted le cobra un predial a la gente que sea capaz de pagar, ellos lo pagan. Y nosotros duplicamos el predial con eso, porque es mejor usted tener un gran número de contribuyentes, que paguen si sea muy poquito, a tener la carga tributaria como la que existe en el gobierno nacional, solo sobre los hombros de unos cuantos que en algún momento te asfixian y te dejan de pagar. El que se gane 5 millones, pues ponga $1 milloncito de pesos al año, ¿no? Que gana 7, que ponga $1 millón. Pero entre todos somos capaces. Pero yo no sé por qué nos dio por esta propuesta del ministro Campo, que en mi percepción es muy miope, porque sigue generando odio de clases. Que paguen esos, pero no, esto habrá que llegar. Antes de su pregunta política, la última. ¿Usted sigue conociendo muy bien el oriente antioqueño? Pues creo que sí. ¿Por qué el desempleo es tan bajo? Porque el mayor diferencial que tiene Río Negro y el oriente antioqueño es el aeropuerto José María Córdoba, que es el aeropuerto de mayor crecimiento tal vez en el país y en América Latina. Ese aeropuerto, además de la gente, lo maravilloso que es la gente en el oriente antioqueño, es el gran diferencial que tiene esa región. Las ciudades de la costa este de Estados Unidos son lo que hoy son, por ser puertos y por haber sido puertos. Y claro, sabe Dios a dónde irá a parar el Urabá por los puertos que están en consolidación y en construcción. El oriente antioqueño tiene una tasa de desempleo que no supera ni que al 5%. Sí, estamos viendo el 4 y piquito. Los economistas decimos que cuando una tasa de desempleo está muy baja, decimos que está llegando a la tasa natural de desempleo, es decir, que casi que el desempleo que existe es como la gente que cambia de un sector al otro y que bajarla de allí, por lo menos en un tiempo determinado, es, digamos, muy difícil. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de esa cifra, la menor tasa de desempleo que ha tenido Colombia fue entre el 94 y el 95, del 8%. Esa es la más baja que hemos registrado en los últimos años. La tasa natural de desempleo de Estados Unidos es del 4%.
y pues la del oriente antioqueño no supera el 5. Cambio de vocación muchos municipios del Valle San Nicolás, están cambiando, pasaron de una vocación agrícola, sí, cada vez más industria, claro, y hoy el tejido, y ya lo entienden. Claro, hoy el tejido no más de Río Negro, el tejido empresarial de Río Negro es de 13.000 unidades. 13.000 unidades empresariales generando riqueza, generando empleo. Eso le cambia la vida a la gente y le cambia, por supuesto, la vida a la región, como le va a cambiar la vida a Urabá. ¿Alguna otra pregunta, María, antes de que haga Duber la política? Hagan las políticas, ustedes que están muertos de ganas de hacer las políticas, Duber, arranque. Pues no, Nacho, con referencia a la encuesta que sacábamos hace algunos días con pronósticos del sonajero político para gobernación. Es que él estaba metido en el sonajero. Claro, él empezó a sonar ahí para gobernación. ¿Usted sí va a aspirar a la gobernación de Antioquia? ¿Tiene intenciones de aspirar a la gobernación? ¿Cómo vio esa encuesta o nos rajamos? No, yo creo que ser gobernador de Antioquia es un honor. Los antioqueños tenemos un amor preponderante por el departamento y los que estamos en el ejercicio público, que es una actividad tan bonita, también que carga con tanto desprestigio, pero que en mi concepto es el mejor de los instrumentos del que dispone una sociedad para procurarle transformaciones a su gente, a su territorio. Hemos visto en la gobernación casi que la mayor graduación de este ejercicio público, incluso para muchos más importante que la misma presidencia. Así que uno poder servirle a Antioquia como gobernador sería un honor, sobre todo cuando es un departamento como este, que hoy sufre tantos problemas y tiene tantas necesidades. Antioquia no está bien. Antioquia es un departamento que tiene 2 millones de personas aguantando hambre. 1 de cada 3 antioqueños está aguantando hambre y no tiene con qué pasar una comida al día. Las vías destruidas, las escuelas cayéndose, la seguridad. Yo ya me he recorrido 1/3 de los municipios de Antioquia hablando de esto que hemos estado conversando, la autonomía fiscal, y lo que siento es una zozobra muy grande en el tema de la seguridad, casi que tanto más miedo que el que sentían los pobladores hace 15 o 20 años. En ese escenario, ¿usted podría aspirar de manera independiente o por el Centro Democrático? Yo soy del Centro Democrático, pero no es posible ganar el favor de los antioqueños y una oportunidad de representarlos a todos, por lo menos a una gran mayoría, que no sea haciendo una gran coalición, juntando a muchos ciudadanos en partidos políticos, en movimientos significativos de ellos o en movimientos políticos. No es posible ganar. Son muy poquitas las figuras de la política que son capaces de aventurarse en un escenario como este por sí solos y sacarlo adelante. Nosotros, los más parroquianos, los que tenemos más los pies en la tierra, sabemos que solo con grandes coaliciones y grandes alianzas es que se puede tramitar este tipo de cosas. Serían alianzas de derecha, me imagino. Con los ciudadanos, yo creo que la mayor alianza es con los ciudadanos. Los políticos hacen alianzas con partidos. Y con movimientos significativos de ciudadanos, con partidos. Por supuesto, a mí no me estira el resorte hasta muchos lados, ¿cierto? Como a mucha gente. Como hemos visto por estos días. Entonces yo sí tengo un espectro de pensamiento político muy definido, pero le digo una cosa. Yo creo que los ciudadanos antioqueños no están pensando en quién es de izquierda, quién es de derecha. Ellos quieren poder llegar a su municipio por la vía, porque están incomunicados. Ellos quieren no sentir zozobra por el grupo armado ilegal que de distinta pelambre hoy lo amenaza bajo un brazalete y mañana bajo el otro. Ellos quieren que un paisano que ven aguantando hambre pues no pase hambre. Ellos quieren ver sus vías pavimentadas, las rurales. Perú y Chile redujo la pobreza rural a la mitad, la redujeron solamente pavimentando las vías rurales. Nosotros tenemos en vías rurales 22.000 kilómetros que son verdaderas trochas, son realmente intransitables. Y ni que hablar de lo que llama la infraestructura de bienes públicos en la ruralidad. En Antioquia no hay ni distritos de riego ni obras de drenaje. Última pregunta, por ahí le salió en medios una investigación que le salió. ¿Qué responde usted frente a eso? 500 millones de pesos de unos paraderos, no sé cómo era la cosa ahí. ¿Qué le podemos contar a los que lo están viendo en este momento? Pues que lo que estamos en el servicio público estamos siempre sometidos a ese tipo de certámenes. Yo recibí noticia de esa investigación hace más de un mes y claro, cuando salió la noticia en El Colombiano y con las encuestas que ustedes han hecho, etcétera, que podríamos estar en el escenario electoral para la gobernación el año entrante, de la misma oficina provincial de la Procuraduría de Río Negro
la mandaron a un chat de comunicadores y de periodistas. Es algo como curioso. Sí. Entonces, bueno, son las cosas de esta actividad. La reestructuración del transporte es algo fundamental. Es que, Nacho, yo ayer montaba, después de un buen tiempo que no lo había hecho, en el metro de Medellín. Definitivamente las ciudades del mundo se dividen entre dos, entre las que tienen el transporte integrado y en consecuencia reestructurado y las que no. Nosotros quisimos reestructurar el transporte en Río Negro, pero no por capricho, no por esnovismo. Es porque una señora que vive en San Antonio de Pereira y que va a trabajar a la autopista de Medellín-Bogotá, hoy se gasta 10.000 pesos al día en transporte y con la reestructuración podía hacer lo que hace cualquier ciudadano que vive en el Valle de Aburrá, con un solo pasaje, hacer tantos transbordes como alcance a hacer en un periodo de tiempo determinado. Y a esa señora, el gasto de bolsillo de transporte se le bajaba a la mitad. No se gastaba 10.000 pesos al día. Y con 17.000 empresas. Y se gastaba 5.000. 13.500. Es que eso entonces, hombre, y el desplazamiento es largo, sí. Claro, esa es una cosa que hay que hacerla. Río Negro en cualquier momento tendrá que avanzar en ese asunto. Y apartado Cauca, muchos. José, la última pregunta porque nos cogió la noche. Última, sí. Como el gobernador de Antioquia es de todo el departamento y quizás usted pueda terminar aspirando a ese cargo, ¿cómo ve Medellín? ¿Cómo va Medellín en la administración Quintero? Muy mal Medellín. Nosotros estamos viendo en Medellín cosas que nunca se nos hubiera ocurrido poder presenciar. El tema del cuidado, del equipamiento público. Se nota mucho el interés del alcalde por figurar incluso con cosas absurdas en el escenario nacional, más que dedicarse a administrar la ciudad. Y yo lamento mucho además que de pronto la situación que ha vivido el gobernador de Antioquia personal, siendo él un gran líder, siendo una persona que ha demostrado en otras ocasiones una gran capacidad de administrar la gobernación misma, el departamento, en este periodo que ha coincidido con alguien tan necio al frente, no haya podido ejercer en toda su dimensión su liderazgo. El verdadero dueño de Hidroituango, por ejemplo, es el gobierno departamental. Hace mucho rato el gobierno de Antioquia, bajo la tutela de Aníbal Gaviria, debió haberle quitado a EPM el contrato de Hidroituango, porque mientras que Daniel Quintero sea alcalde, con Hidroituango no va a pasar mayor cosa positiva en un tema tan clave para los antioqueños y para la seguridad energética del país. EPM ha incumplido no una, sino muchas veces el contrato de construcción de Hidroituango. Y lo que pasa en el sector público en cualquier escenario es que cuando el contratante ve que el contratista ha incumplido, le puede ejecutar pólizas o hacer uso de las pólizas de aseguramiento y quitarle el contrato. Hace mucho rato el gobierno departamental debió haber hecho eso. No porque se trate de EPM, queremos mucho a EPM, sino porque mientras Daniel Quintero sea el presidente de la Junta de EPM, eso no va para ningún lado positivo. ¿Usted qué opina? ¿Está hablando como candidato? Como aspirante a la gobernación. Muy bien. Como aspirante. Muchas gracias, por habernos acompañado en este tiempo. Queríamos conocer la percepción, queríamos saber de ese oriente antioqueño que tiene que, o sea, que se empezó ya a dar un primer paso importante en su administración y ojalá que no se detengan, porque Medellín va para allá. O sea, eso se va a conurbar a una velocidad que no nos la vamos a creer. Gracias por su tiempo. No, Nacho, gracias a usted, José, María Andrea, Duber, muchas gracias por esta oportunidad y a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias. Una breve pausa y tenemos otra invitada a continuación. Ya volvemos. Conocer otras culturas, otros países, otros idiomas, otras comidas, como es de rico. Uno sentirse como perdido, sentirse uno como, uy, ¿dónde está mi casita? Como está de lejos. Uy, yo ya quiero volver. Y muchos de esos que se van en paseos de largo vuelo, pero lo primero que van es parar aquí y comerse unos frijoles. Ay, llegué a mi tierra. Es maravilloso pasear, es muy rico, sea para conocer, para visitar museos, sea para que lo atiendan a uno en una playa, en una buena piscina, en cualquier parte del Caribe. Tantas cosas, eso vale la pena, hay que abrirnos al mundo y el mundo ya pues en esta globalización en la que uno ya está a la vuelta de la esquina todo,
Y por estos días hay un evento bastante interesante en la ciudad de Medellín y por eso se arrancó con Mallorca. Ya nos van a explicar. Luz Adriana Ríos, directora ejecutiva de ANATO Antioquia. Sí, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted me le da unos descuenticos para unos pasajes de bus que necesitamos para ir a Jericó? Hasta ahí, porque a uno le damos descuento para más, ¿no? Dice que va a ir a... Él los quiere para Europa. Él los quiere para Europa. No, claro, a Panamá. Pero a propósito, hasta Jericó también tenemos descuentos. Yo sabía. ¿Cómo está, directora? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta pues, de empezar nuevamente con este evento, porque ya esta es la tercera versión. Y bueno, muy contenta de estar acá. Es el tercer outlet de turismo ANATO en Mallorca. Exacto. Cuénteme eso también. ¿Eso está dirigido a quiénes? ¿Quiénes pueden asistir al outlet? A usted. Todos ustedes. Este no es un evento. Nosotros en el turismo realizamos muchos eventos al interior de la industria. Hacemos ruedas de negocio, presentaciones de destino, bueno, caravanas, muchas cosas. Este es un evento que es dirigido al público final. Es una alianza que hicimos con Mallorca. Para Mallorca es un buen momento para tener un espacio para el turismo y para nosotros, como la agremiación que reúne las agencias de viajes, también es importante llevar a los empresarios a un lugar que ya tiene un mercado cautivo, ¿sí? Y sacarlos de su punto de venta y conocer a otros clientes, refrescar bases de datos y llegar con un producto a un precio de outlet. Luz Adriana, hoy me leí algo, José. Y usted me va a apoyar porque usted conoce el tema. Bueno, es el momento en vista de que el dólar no se ha disparado, empezar a comprar sus paquetes turísticos, el que quiera conocer. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo comprar? Yo podría comprar, digamos, para septiembre del año entrante, o eso cuánto tiempo. O para diciembre del otro año. Sí, señor, en tarifas aéreas. En tarifas aéreas el sistema le arroja hasta un año con antelación que usted puede hacer la reserva. Y en tours, en cruceros, todo eso uno podría desde ya sentarse. Claro que sí, desde ahora. Generalmente, por ejemplo, en el tema de cruceros, así como en el tema de tiquetes aéreos, se mueve por oferta y demanda. Entonces, en el momento en que usted hace la reserva, pues empieza a darse la mejor tarifa si es con muchísima antelación. Entonces no es comprar, sino reservar. Por ejemplo, cuando es un viaje planeado, digamos, para mitad del año entrante, ¿para qué lo va a comprar ya? Mejor lo reservo y empiezo a ver cómo se va moviendo la oferta. ¿O usted qué me recomienda? No, lo que pasa es que si vamos a hablar de tiquetes aéreos, usted debe de comprar el tiquete para que su reserva sea válida. Ok. ¿Sí? O sea, esa tarifa que usted reserva hoy tiene vigencia a hoy. Sí. Usted debe comprar el tiquete. Pero cuando usted quiere comprar un plan, una excursión, un programa organizado por una agencia de viajes, pues las agencias de viajes pueden tener esa posibilidad de que usted me da un depósito, yo le conservo esa tarifa, pero usted puede viajar más adelante. ¿Esos son cuántas agencias? O sea, y ahí puede conseguir uno paquetes a cualquier parte del mundo. ¿Cuántos expositores van a haber? Cuéntenos eso tan chévere, ya me antojé. Ay, sí, es que es maravilloso. A ver, esta es la tercera versión, no lo pudimos hacer en pandemia, en 21 y en 22, pero tuvimos, en 20 y en 21, pero tuvimos dos oportunidades de hacerlo, que fue el 18 y el 19, con mucho éxito. A la gente le gustó porque las agencias se preparan para ir durante esos 3 días con productos negociados, con tarifas negociadas con aerolíneas, con proveedores, y así empaquetan y llegan con una oferta más atractiva. Ahora para este fin de semana vamos a tener la oferta en el 4º piso del Centro Comercial Mallorca. Tenemos alrededor de 55 empresarios. Hay una puesta en escena de la gobernación interesante. Me gusta mucho, sí, con la doctora Claudia Márquez, que está promoviendo mucho los destinos. No, es una belleza y de verdad que quieren. Sí. Yo siempre digo que hay 125 oportunidades de hacer turismo en Antioquia, que cada uno de los municipios tiene como su atractivo y su sabor, y a uno le encanta pueblear. Entonces ahí vamos a tener una apuesta importante. Ellos van a traer empresarios de las 7 subregiones. Empresarios es que van a traer los operadores del servicio turístico en esas regiones a que se fogueen y muestren aquí sus productos en Medellín, que es finalmente su mercado potencial más importante. Pero también tenemos las agencias de viajes que venden todos los productos, entonces vamos a tener una oferta de excursiones terrestres, vamos a tener oferta de sol y playa, que es
San Andrés, Cartagena, Santa Marta. Bueno, la tendencia ahora también de lo que es el turismo de naturaleza, que Colombia lo tiene todo. Vamos a tener las agencias de viajes que venden todo, no un producto solamente, sino que venden todos los servicios turísticos que se encuentran dentro de la cadena de valor del turismo. ¿Me va a tener el de Uber o no? ¿Cómo? ¿El de Uber me lo va a tener? El de Uber. Claro. ¿Le gusta el turismo religioso? Ave María. ¿Religioso o de Jericó? ¿Pero le gusta el religioso? Vaticano, Israel, Vaticano, Tierra Santa, ¿sí o no, Uber? Sí, claro, Nacho, por lo alto. Oiga, qué maravilla, ¿en qué horarios van a estar y...? Sí, bueno, primero pues vamos a tener todas las ofertas, porque es que hablamos de la parte nacional, pero también hablamos de la parte internacional, con todos. Alguien me preguntaba de santuarios marianos, de un recorrido por Europa, de Turquía, que la tendencia ahora todos queremos ir a Turquía. Turquía y Croacia. Sí, Están disparados. de Croacia van a salir programas muy interesantes. Croacia, sí. Del Caribe, aquí en Centroamérica, al frente, bueno, todo eso. Vamos a estar en el Centro Comercial Mallorca, en el horario de Mallorca. El viernes y el sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Oiga, y los cruceros, me decía, estaba hablando esta mañana con una persona, y los cruceros no comerciales. Y yo, ¿cómo así? Me decía, sí, hay ya unos barcos que no son del tamaño tan grande como esos que uno ve, son inclusive muy estilo ingleses, pues como muy antiguos, pero bonitos. Pero los llevan a usted a donde nadie va, pues donde a zonas turísticas, pero que no van los turistas. Cotizadísimo, usted no le encuentra esa romería rico por todo el Mediterráneo, me pareció interesante. ¿Cuáles son esos destinos que en este momento los paisas, como más apetecidos por los paisas, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, desde ANATO nosotros realizamos 2 encuestas dirigidas al público final durante el año. Y la tendencia ha cambiado muchísimo. O sea, primero la gente quería ir a playa, y era lo primero. Sol y playa, y quiero ir a San Andrés, y todos queremos ir a San Andrés, a Cartagena. Ahora la tendencia es otra, la tendencia es a la naturaleza. Queremos ir a hacer un recorrido a un parque, a conocer la selva, a conocer otras playas, como es el Pacífico, al desierto de la Tatacoa, a montarse, a visitar los Santanderes, pero la tendencia muy marcada es hacer un turismo experimental, a conocer este país. El dólar definitivamente también nos marca mucho. Y a nivel internacional, ¿cuál es el destino que están optando los colombianos? El Caribe. O los antioqueños, mejor dicho. Los antioqueños, sí, quieren. Caribe. Sí, hay mucho, la tendencia mucho es a México, Cancún, República Dominicana. Vamos a tener también a Aruba y a Curazao, que definitivamente también se está marcando mucho esa tendencia, porque además está muy bien cubierto por las aerolíneas. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, esto arranca mañana. Mañana. 23, es que mañana 23, yo estoy perdido con los números. Mañana me voy para Mallorca. Claro. Me doy permiso cada temprano. Excelente. A las 7 de la noche lo doy. No, desde las 10 de la mañana vamos a estar en el Centro Comercial Mallorca. Muchas gracias, muy querida. Por bueno, a ustedes por invitarme. Se los invito. Muchas gracias. A que nos sintonicen mañana, aquí, en la primera mesa de Opinión de Antioquia.